Alegres en Sion, al mundo proclamar la eterna redención. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad, volved a vuestra libertad. A Cristo predicad, decid que ya murió y con su potestad la muerte destruyó. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad, volved a vuestra libertad. Vosotros que el favor del cielo despreciáis, su gracia gozaréis, si a Cristo pronto vais. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad, volved a vuestra libertad. Llamadles con amor y ofrecedles paz, prestad a apresurar que vuelvan a su faz. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad, volved a vuestra libertad. Bendiciones, queridos amigos de Tiempo de Reunión y creyentes en la fe del único Dios verdadero. Hoy queremos presentarles el nuevo folleto de Escuela Sabática que nos acompañará durante los próximos 3 meses. El título es Libertad religiosa, salud y temperancia. Estas lecciones fueron escritas por nuestros pioneros adventistas y fueron estudiadas durante el primer trimestre del año 1905. Podés descargar el folleto en sus distintas versiones desde la página www.tiempodereunión.com. Que Dios los bendiga y nos dé sabiduría para crecer cada día en el conocimiento de su carácter. Buenas. Feliz sábado. Feliz comienzo de esta jornada maravillosa que el Señor nos está regalando. Bienvenidos, queridos amigos. Bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo de Reunión. Bienvenidos a este nuevo estudio que vamos a estar realizando en esta noche, analizando
comparando pasaje tras pasaje, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Algunos comentarios de la escritura que, bueno, trimestre tras trimestre vamos renovando, vamos cambiando. Y en esta oportunidad vamos a estar estudiando, como ahí aparece en pantalla, y le agradezco al hermano Arturo Argüelles, que realizó la animación. Bueno, este servidor hizo lo que tiene que ver con la portada, el diseño. Y bueno, por primera vez estamos estudiando un tema que nos saca un poco del foco, por así decirlo, profético. Aunque va a haber un montón de eso, ¿sí? Va a haber un montonazo de eso. Pero nos lleva también a considerar otros aspectos que hasta, creo yo, estos 3 años que venimos compartiendo estos folletos no hemos tocado, que tiene que ver también con la salud, ¿sí? Libertad religiosa, salud y temperancia. Los 3 temas que vamos a estar tocando durante este trimestre de julio a septiembre de este año 2021. Ya lo escucharon al hermano Roberto hace un ratito presentando dónde puedes descargarte folleto, dónde lo puedes compartir, imprimir, tanto la parte interna, ¿sí? La parte interna del papel, como la portada, ¿sí? Para que vos la puedas descargar en formato carta, en formato A4, para todos los gustos, para todos, ¿sí? Forma libre y gratuita, desde tiempo de reunión. Es una alegría nuevamente que nos permitas estar desde tu casa, ¿sí? Que nos hayas abierto la puerta de tu casa, es un honor, un privilegio enorme. Y como sábado tras sábado hacemos, hoy también estaremos compartiendo alguna serie de comentarios de lo que vos y yo estudiamos en la semana, ¿sí? Van a estar a cargo en esta jornada de nuestro hermano Emanuel Vallejos y el hermano Víctor López. Al revés, ¿sí? Víctor López va a comenzar con las primeras preguntas de la 1 a la 8 de la lección titulada, a ver ahí, la Biblia y la libertad. La pregunta número 1 a la 8, y de la 9 en adelante va a estar compartiendo el hermano Emanuel Vallejos. Les digo, no tiene desperdicio el estudio de todo el trimestre, no solamente el de hoy, sino el de todo este trimestre. Les quiero recordar nuevamente a aquellos que nos están acompañando hoy por primera vez que este folleto, ¿sí?, es de nuestros pioneros adventistas, como bien dijo Roberto al principio, y fue utilizado por ellos en el año 1905, enero a marzo de ese año. Ya hemos estudiado otros folletos de ese mismo año, ¿sí? Ustedes lo recordarán. Y en este caso puntual, ¿sí?, es un folleto que se ha elegido, y lo pueden ver acá en la parte de qué es tiempo de reunión. Fue elegida con mucho ayuno y oración por más de 100 hermanos de todas las partes del mundo y 8 ministerios reconocidos en la predicación del mensaje a nivel internacional, con el fin de promover a las diferentes congregaciones de un material útil para el culto de adoración del sábado, para visibilizar la unidad y hermanar a los distintos ministerios que dan testimonio del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Hay muchas otras cuestiones de las cuales seguiremos estudiando, cuestiones doctrinales, pero lo importante, el centro, la base de todo, está allí. Y todos aquellos que han participado en el 2018, de elegir de entre todos los folletos que había de entre el año 1889 a 1915, que es el periodo donde vivió la hermana White, a partir de esa elección se han definido los folletos del año 2018 hasta el año 2022, hasta fin del año que viene, ¿sí? Este folleto fue elegido hace más de 2 años y medio, ¿sí? 3 años. Y yo no puedo creer todavía, ¿sí? Yo sé que tiene que ver con la falta de fe de uno, pero lo preciso que era este folleto para el tiempo que estamos viviendo. Nuevamente lo vuelvo a repetir porque no me deja de llamar la atención este punto. Queridos amigos, nada es porque sí, y si hoy nos encontramos con vida para estudiar este material, es porque el Señor nos está llamando para una tarea muy, pero muy especial. Así que prestemos mucha atención, no solamente al estudio de la palabra, a cargo de mis hermanos que he mencionado, sino también a cargo la parte de las perlas escogidas de los testimonios de nuestro hermano Daniel Castelblanco y de las hermanas que lo van a estar acompañando en la lectura, que ya sabremos quiénes son al final del tema, para también saludarlas. Amigos y queridos hermanos, no me he presentado, mi nombre es Leandro Pena, es un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Le agradezco a Dios el poder tener salud, poder tener vida
energía, fuerzas para poder hacerlo. Y amigos, también quiero decirles algo que se acaba de estrenar hace muy poquitas horitas, ¿sí? No sé si está todavía en la página de Tiempo de Reunión, eso lo confirmará el hermano Arturo Argüelles, pero sí está en la página Verdad Presente, que es el nuevo folleto para niños, ¿sí? Me estaban pidiendo muchísimo esto, hermanos de Bolivia, hermanos de Chile, de Perú, de todos lados me estaban escribiendo. ¿Y cuándo sale, Leandro? ¿Y cuándo aparece nuevamente el folleto para niños? Y amigos, hermanos, del trabajo de más de 10 hermanas súper comprometidas, yo voy a mencionar a una sola, que es la que durante todo este trimestre ha estado coordinándolo, que es la hermana Vanessa Pastrana, a quien le mando un saludo enorme, junto a todas las hermanas, no podría mencionar a todas, a su vez también el laburazo, el trabajo enorme que han hecho tanto de 0 a 3 años, de 4 a 6, de 7 a 12, la parte de la estructura general con las historias. Ahora recuerdo a la hermana Marianela de Chile junto con Vanessa, y también a la hermana Dina de Chile en la parte del diseño interno, y bueno, este servidor con las portadas. Hermanos, es un material que vale oro, no podemos tener noción de lo que el Señor nos está regalando en el estudio para los más niños, los más pequeños, poder considerar toda la secuencia de la gran controversia, empezando por patriarcas y profetas. Esta es la tercera parte, ya han pasado 2 lecciones y son folletos que siempre van a quedar, ¿sí? Porque es un libro que no va a haber nuevas reediciones, ¿sí? Y la verdad que es un material que vale la pena que consideremos y que compartamos con los más pequeños de la fe, y que aquellos que no tienen niños a cargo se puedan animar también a hacer esta tarea misionera con los más pequeños. Dicho este comentario, porque ya nos hemos pasado algunos minutos, eso lo puedes descargar desde Verdad Presente por ahora, ¿sí? Y si hay alguna novedad desde Tiempo de Reunión, por favor ingresen también allí, ¿sí? Ahí les vamos a mandar desde el chat, les estoy escribiendo los enlaces. Amigos, y nuevamente gracias a ustedes por participar. Y como es una lección muy pero muy importante, no vamos a comenzar sin pedir la presencia del Señor en esta hora para nuestras vidas. Así que te invito a ponernos de rodillas para orar y a pedir para que el Señor nos dirija en cada parte del estudio, para poder entender la magnitud, la importancia de este tema, y que Dios nos dé la fuerza para compartirlo. Vamos a comenzar entonces, los invito a aquellos que puedan a ponernos reverentes para orar. Amante Padre Dios nuestro, que moras en las alturas de los cielos, y que por medio de tu Santo Espíritu y de la presencia de tus ángeles estás muy cerca nuestro. Padre eterno, envía ese Espíritu en esta hora a nuestros corazones, que no solamente tengamos la presencia tuya con nosotros, sino en nosotros, para poder entender espiritualmente lo que vamos a estudiar en esta noche. Que te reveles con poder para comprender la importancia que aparece en tu palabra de la libertad de culto, de la libertad de conciencia, y cómo esto también está vinculado con la salud y la temperancia. Señor, nos ponemos en tus manos de amor para ser siervos útiles en tus manos, para ser transformados en este mensaje de amor y compartirlo de manera atractiva, no fanática, no tradicional, sino atractiva, que lleve a otros a animarse para seguirte a ti en amor y libertad. Padre, pon ese espíritu en nuestros corazones, ese espíritu misionero, en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, por quien agradecemos y pedimos, Padre, el perdón por nuestros pecados. Amén, Señor. De esta manera, queridos amigos, ya levantados de la oración, ahí me estoy acomodando, ahí estamos, vamos a dar inicio al estudio de esta noche. Y nos vamos a meter de lleno con las primeras preguntas a cargo del hermano Víctor López. Así que adelante, mi hermano, Dios te bendiga, siervo, Dios te bendiga rica y poderosamente en la presentación del mensaje.
Saludos hermanos, un feliz sábado para todos los que nos acompañan en este momento. Le damos primeramente las gracias a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí en tiempo de reunión, estudiando la palabra, estudiando esta escuela sabática que está maravillosa, hermano, y tiene una grande enseñanza para cada uno de nosotros. Hermano, esta lección es titulada, es la número 1 y es titulada La libertad, la Biblia y la libertad. Hermano, comienza en las primeras 8 preguntas que vamos a tocar, hermano. Esta lección comienza con una orden que dio Dios al pueblo de Israel de verdad y de pregonar. Vamos a ver qué nos quiere decir en el libro de Levítico 25, capítulo 25, verso 10. Dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. O sea, hermano, era un año de libertad, era un año donde la tierra descansaba, era un año donde el esclavo era libre, era un año donde las deudas, nuestra deuda era que el hombre quedaba sin deudas. Era un año de regocijo y libertad del pecado, lo principal, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero leer primeramente en el comentario, ¿verdad? Bíblico adventista, Ellen G. White, que es que está aquí, tomo 7, no comentarios teológicos, sino comentarios inspirados, que nos dice: hemos de familiarizarnos con la ley levítica en todos los aspectos, pues contiene reglas que deben ser obedecidas. Contiene las instrucciones que, si son estudiadas, nos capacitarán para entender mejor la regla de fe y práctica. Esto me llama mucho la atención, la regla de fe y práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo, o sea, nuestro trato con nuestro semejante. Dios establece todo con un plan. Él tiene un propósito para cada uno de sus ordenanzas, de sus leyes, de sus estatutos, de sus mandamientos, y es todo para beneficio del hombre. Y es parte de reconstituir o de organizar o de comenzar a establecer su carácter en el hombre. Por lo tanto, hermanos, dice en el libro de Isaías 61, es el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura en la cárcel. Gloria a Dios, hermano. En el libro de Lucas nos lo vuelve a repetir también. Dice el Señor, capítulo 4, verso 18 de Lucas, dice: Él es el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Gloria a Dios, hermanos. Esta es porque la descripción que nos da aquí a la labor que viene a hacer a los que están oprimidos, ¿verdad? A los que están quebrantados, a los ciegos, a darnos libertad a los presos o a los oprimidos. Nos está hablando una característica en la que el hombre se encuentra totalmente perdido, se encuentra totalmente sin esperanzas. Por eso, hermanos, el hombre, al encontrarse así, nuestras mentes están desvirtuadas, nuestras mentes van de continuo en mal, como dice Génesis 6:5, no solamente para el tiempo de Noé, sino para el tiempo de nosotros también nuestras mentes están de continuo en mal. Y dice Lucas 6:45,
que del buen tesoro del corazón sale lo bueno, ¿verdad? Saca lo bueno. Mas del mal tesoro del corazón sale lo malo. Eso es parafraseando lo que nos dice Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón que habla la boca. Por lo tanto, hermanos, debemos cuidar nuestras mentes, y la mente debe ser la de Cristo, porque dice el Espíritu de Profecía que cuando un hombre tiene pensamientos, y me refiero a los que buscamos la palabra de Dios, no que también estos pensamientos atrofian al hombre, que cuando un hombre tiene pensamientos malos, los pensamientos malos no lo ha puesto por obra y por práctica porque no se le ha dado la oportunidad. Así que cuando vengan pensamientos, pongamos a cantar coritos del Señor, ¿verdad? Y a estudiar su palabra, que estos pensamientos no tengan un efecto en la práctica y en la obra para con nuestros semejantes. Por eso, hermanos, nos dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, el Señor, Cristo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tal razón, Cristo nos vino a traer libertad. Damos gloria al Señor por esta verdad, por estas declaraciones. Y dice que siempre el hombre, los falsos maestros siempre dicen establecer esta paz entre el hombre perdido, pero hablando de los falsos maestros que existían en ese tiempo de Pedro y también existen en los tiempos nuestros, dice 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno de ellos es esclavo del que venció. Y esto es algo muy cierto, hermano. Por lo tanto, sabemos que me gustaría leer la nota 1. Dice que el plan de Satanás y siempre ha sido llevar al hombre a la esclavitud. ¿A la esclavitud de qué? Del pecado, del yo, del egoísmo, la esclavitud del miedo, la esclavitud de la deuda, de la enfermedad y de la muerte. O sea, todo esto abunda en el hombre, hermano. Y lo vemos porque el mundo lo atestigua a sí mismo, hermano. Y no solamente en el mundo exterior, en el Egipto, en el mundo, sino en el mundo cristiano también suceden estas cosas. Las mentes están cautivadas. Por esta razón, Cristo nos dice en 1 de Juan 3:8, dice, el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció Cristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque el Padre envió a su Hijo a morirle por nosotros para deshacer las obras del diablo. El hombre no había ningún tipo de esperanza, hermano. El hombre no tiene fuerza para nada en cuestiones espirituales. Lo único que le toca al hombre es obedecer lo que está escrito y ponerse en las manos de Dios, ¿verdad? Por amor, y obedeciendo no por miedo a una penalidad, ni obedecer por miedo a las consecuencias de desobedecer la ley, sino obedecer por amor. El pueblo de Dios debe obedecer por amor, como dice Juan capítulo 14, si no me equivoco, dice que el que me ama guarda mis mandamientos. Por lo tanto, guardamos sus mandamientos por amor, no para salvarnos. Gloria a Dios, hermano. Entonces, dice que para qué libró Dios a Israel, ¿verdad? ¿Para qué lo libró? ¿Para qué lo sacó de Egipto? ¿Para qué nos sacó del mundo, verdad? Dice Deuteronomio 5:15, acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Acordémonos que fuimos siervos en la tierra de Egipto, fuimos esclavos del pecado. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Esa mano fuerte y ese brazo extendido está hoy también, para sacar del mundo, ¿verdad? De las ambiciones al dinero y de la desobediencia, para traerlos a la libertad. Les dio la tierra de las naciones y las labores de los pueblos heredarán, para que guarden sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Esto se encuentra, ¿verdad?, en Salmo 105, 43 al 45. Siempre ha sido
Siempre hay una relación muy estrecha, ¿verdad?, entre las leyes, los mandamientos de Dios con la vida del cristiano. Y esto lo hubo en los patriarcas y los profetas, y así lo entendieron ellos. Vamos a ver lo que nos dice Salmo 119, 43. El salmista nos escribió en el 143: aflicción y angustia me hallaron. ¿A quién no ha hallado aflicción y angustia? ¿Quién no está en angustia? ¿Quién no está en aflicción? El mundo está invadido por la debilidad mental. Satanás nos ha puesto débil de mente, ansiosos a los problemas. Muchas cosas que no ayudan al hombre como tal. Pero mira lo que dice David: mas tus mandamientos fueron mi delicia. Gloria a Dios, que sus mandamientos sean nuestra delicia para su pueblo en toda la ancha faz de la tierra, ¿verdad? Para salir de las depresiones, de la ansiedad y todo lo que el enemigo lo causa para atormentarnos, porque Dios quiere que seamos libres. El verso 150 del mismo capítulo 119 de Salmo nos dice: se me han acercado los que siguen la maldad, lejos están de tu ley. Muy cierto, hermano, todos los que siguen la maldad persiguen de una forma muy literal a los guardadores de su ley. Y en el verso 153 del mismo capítulo nos dice: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Gloria a Dios, reclamando la promesa, ¿verdad?, que Dios nos cuidará, ¿verdad?, que Dios nos cuida. Y esto es una maravillosa forma de Dios trabajar con cada uno de nosotros, hermanos. Por lo tanto, los mandatos se le dieron a Israel para la liberación de los siervos de la servidumbre perpetua. Esta es la pregunta número 7, que nos dice Éxodo 21:2, dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º será libre. El día 7, libre, descanso, libre de balde. Levítico 21:39, comenzando en el 43, dice, 39 al 43, dice: cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiera a ti, no lo harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año de jubileo. Él no quiere que tratemos como esclavos, porque el esclavo se trataba de una forma oprimida. El esclavo era vendido como si fuese una mercancía, y Dios no quería eso para su pueblo, ¿verdad? Entonces, hermano, sigue diciendo el verso 41: entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverán a la familia y a la posesión de los padres restituirá. Gloria a Dios, hermano. Seguimos leyendo en el 42: porque mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. 43: no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Hermano, nunca ha sido el plan de Dios, ¿verdad? Siempre hubo diferencias de condiciones entre los semejantes, unos con más bienes que otros, pero ha sido también un plan de Dios en el sentido para preparar, hermano, para que el hombre no se enseñoree, para que el hombre aprenda a ayudar a su prójimo, ¿verdad? Y la diversidad de condición que existe hoy y siempre ha existido entre uno y otro es uno de los medios por los cuales Dios se propone aprobar y desarrollar el carácter. Esto es tremendo, hermano, es unos medios de los que Dios utiliza. Por lo tanto, hermanos, al extranjero no engañarás, verso Éxodo 22:21, al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque al extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Acordémonos que también nosotros fuimos extranjeros, estuvimos bajo el pecado, pero Dios nos puso en libertad. Que compartamos este amor hacia nuestros semejantes. Que el Señor los bendiga rica y poderosamente.
Amén, mi querido Víctor. Amén, siervito. Muchísimas gracias, mi hermano. Es así. Qué buen cierre en el punto 8, ¿sí? No engañar ni angustiar porque nosotros también estuvimos en lo mismo. ¿Cuántos problemas se resolverían con ese solo pensamiento? Dios no nos condena. Dios no nos condena. Lean en Ministerio de Curación, el capítulo Ayuda a los Tentados, la primera página. Dios no nos condena. Y a veces nos olvidamos de eso y Dios nos tiene que, con su palabra nos enternece el corazón para que entendamos que Dios, aún estando nosotros en nuestros pecados, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para libertad, para liberarnos. Buenísimo arranque. Ya vimos la primera parte de la lección, del punto 1 al 8, de nuestro hermano Víctor López, hermano de Puerto Rico, ¿sí? Del ministerio, siempre voy a decir lo mismo, Fuerte Pregón, ¿sí? Me va a salir otro nombre. Y presentó una cita fabulosa, ¿sí? No sé si lo voy a poder poner en pantalla. Sé que siempre tengo algún problemita ahí para colocarlo, así que no, hoy no es otro día diferente. Sí puedo poner otra cosa en la Biblia, sí, pero bueno, no lo he armado. La cita que presentó el hermano está en Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7A de Elena de White, o en las Biblias, viste que a veces tienen Biblias abajo con las citas de Elena de White. Algunos privilegiados las tienen, yo sé que Manuel tiene una. Buscan Levítico, capítulo 1, verso 1 y 2, y el comentario que les dé de eso, incluso si ustedes tienen en el celular, ¿sí? Buscan My Bible, van a Levítico 1:1, bajan el comentario de Elena de White, y ahí les tiene que aparecer esto de: hemos de familiarizarnos con la ley levítica en todos sus aspectos. Pero si está caduco, pero si eso ya fue, pero si no... Pues contienen reglas que deben de ser obedecidas. Escuchen esto, pues esto está fabuloso. Esa cita, Víctor, es tremenda. Contienen instrucciones que, si son estudiadas, nos capacitarán para entender mejor la regla de fe y práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo. Es la regla de fe y práctica, la ley levítica. Esta cita es del año 1905, es una carta, la carta número 3 de 1905, y este folleto es de 1905. Es así, Víctor. Cuando Dios dirige las cosas, no hay forma de que el ser humano se equivoque. Así que bueno, es la página 1124, Levítico 1, 1 al 2, comentario de Elena de White. Otra cosita interesante que me gustaría agregar a lo que compartiste, muy bueno, de la pregunta 2, es que la palabra que se utiliza ahí para hablar de libertad, ¿sí? Del griego 859, ¿sí? Es la palabra perdón. Sí, esto de pregonar libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, está hablando de perdón. ¿Y qué panorama se nos abre cuando entendemos que el Señor nos está llamando a llevar el perdón? No solamente la libertad como lo entendemos materialmente, sino también espiritualmente hablando. Queridos amigos, lo contrario a libertad es esclavitud, y lo contrario a perdón tiene que ver con el rencor. Cuando nosotros nos guardamos las cosas, cuando nosotros no perdonamos a nuestro hermano, nos hacemos esclavos. Y ese es el mayor problema que podemos tener. Y solo Cristo nos puede sacar eso que es tan difícil y tan duro y tan arraigado en el corazón del hombre, que no puede percibir, no puede entender. Y sobre todo las generaciones que están viniendo de ahora en más, que son perfeccionistas al extremo. Nadie se equivoca, nadie tiene... Pero a vos te echan todos los problemas, vos fuiste el culpable de todo. Entonces el Señor nos está llamando a considerar esto, porque a la medida que nosotros perdonemos, somos nosotros los mayores privilegiados, porque somos liberados y liberamos también al otro. Amigos, empecemos a considerar esto de esta manera, porque no solamente vamos a liberar materialmente, sino también a oprimidos y cautivos espirituales. Un montón de cosas más presentante, Víctor. Hay un versículo que no mencionaste, que es el Salmo 105, 43 al 45, de la pregunta 6. Yo creo que ahí has visto otros pasajes que están muy buenos, pero me gustó esos dos, esa combinación. Deuteronomio 5:15
Y Salmo 105, 43 al 45, pregunta 6, para el que no escuchó. ¿Para qué nos liberó Dios? ¿De qué y para qué? Nos liberó de la servidumbre de Egipto, que si vemos también, entre esas servidumbres estaba la de la enfermedad, Éxodo 15, 26, y nos liberó con un solo propósito, Deuteronomio 5, 15, para guardar el día de reposo, el día sábado. Con ese solo propósito lo hizo. Es increíble que Dios nos está llevando en este tiempo a considerar este tema, porque lo que se viene de acá en más, en esta sociedad que está totalmente esclavizada por las imposiciones de este sistema en muchas cuestiones, Dios nos está llevando a la libertad para que podamos comprender el asunto de la observancia del día de reposo. Dios está llamando a personas que defiendan la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de adoración. Y lo segundo, en el Salmo 105, 43 al 45, lo segundo que agrega, voy a leer solamente el 45, que nos liberó para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Que ahí se emparenta con lo que presentó Víctor en la primera cita, ¿sí? De familiarizarnos con la ley levítica. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo libres justamente para que podamos conocer estas cosas que deben ser la regla de fe y práctica de todo cristiano. Amigos, hay muchas cosas más para hablar, pero el tiempo no es tirano, pero sí hemos tenido un tiempo fijo para estos temas, así que vamos a respetarlo y vamos a ser libres aún en estas cuestiones. Aquellos que se conectaron recién, les quiero recordar que ya está listo el folleto de Escuela Sabática para que lo descargues y te quiero presentar cómo. Bendiciones, queridos amigos de Tiempo de Reunión y creyentes en la fe del único Dios verdadero. Hoy queremos presentarles el nuevo folleto de Escuela Sabática que nos acompañará durante los próximos 3 meses. El título es Libertad Religiosa, Salud y Temperancia. Estas lecciones fueron escritas por nuestros pioneros adventistas y fueron estudiadas durante el primer trimestre del año 1905. Podés descargar el folleto en sus distintas versiones desde la página www.tiempodereunión.com. Que Dios los bendiga y nos dé sabiduría para crecer cada día en el conocimiento de su carácter. Y otra cosa que no quiero dejar de mencionarte es que también están disponibles ahí las escuelas sabáticas para niños. Desde verdadpresente.com.ar, y si hay un enlace en Tiempo de Reunión, ahí te voy a estar compartiendo en el chat. Amigos, vamos a continuar, nos queda poquito tiempo, con el hermano Emanuel Vallejos, que como él me dijo por privado, está en su salsa, porque este es el tema, uno de los temas que él más le gusta. Desde el canal Infonom tiene muchos temas presentando el asunto de la libertad de conciencia, libertad religiosa, así que no me lo quiero perder este tema, por favor, presta atención, porque ahí seguimos las preguntas 9 a la 17 de este tema maravilloso, la Biblia y la libertad. ¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos. A mí me tocó comentar la escuela sabática desde las preguntas 9 a la 17. Para aquellos que están viendo este video y no saben dónde descargar la escuela sabática, pueden hacerlo de la página web de tiempodereunión.com. Esta es la primera lección, así que están a tiempo para engancharse con el estudio. Y durante este trimestre vamos a estar estudiando acerca de la libertad y acerca de la reforma pro salud según la Biblia. Y mi comentario va a ser breve, en realidad voy a comentar 2 o 3 pasajes de las Escrituras, pero quisiera hacer una pequeña introducción destacando que en los últimos años, sobre todo en América Latina, ha habido un gran despertar, un gran revivimiento de los movimientos políticos liberales o libertarios, ¿sí? Que usan este símbolo que ustedes van a ver en pantalla, que básicamente defiende las libertades individuales de los ciudadanos. Es un movimiento que viene obviamente de países de origen protestante como Estados Unidos, pero básicamente este movimiento libertario hace un enfoque muy fuerte sobre el tema de la libertad económica, ¿sí?
lo que pretende este movimiento liberal o este movimiento libertario es que haya menos injerencia del Estado en las economías nacionales para que estos países puedan progresar y puedan desarrollarse, industrializarse y bueno, poder sacar a mayor cantidad de gente de la pobreza. Entonces estos movimientos liberales han tomado en estos últimos años mucha fuerza, han tenido mucha influencia a través de las redes sociales y al mismo tiempo que surgieron estos movimientos liberales, el Papa Francisco, por otra parte, comenzó a atacar abiertamente al liberalismo económico. Comenzó a atacar al libre mercado y empezó a proponer, ya desde sus encíclicas anteriores como Laudato Si y posteriormente Fratelli Tutti, que el mundo ya no puede confiar en el libre mercado, sino que se necesita una especie de colectivismo económico mundial, ¿sí? Por eso estas expresiones de hermanos todos y todos miembros de una casa común, para llamar la atención a que ya no podemos ser individualistas, sino que tenemos que ser colectivistas en lo económico. Y obviamente atacando la idea de la propiedad privada, un principio que garantiza la Biblia. Cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos encontramos que uno de los mandamientos dice no robarás, con lo cual Dios está reconociendo la propiedad privada. Y otro mandamiento también muy importante, muy interesante, dice no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni las cosas, ni la mujer, etcétera, etcétera. Con lo cual Dios reconoce la desigualdad económica. Es decir, Dios reconoce en ese mandamiento de que algunas personas iban a tener más y otras personas iban a tener menos. Entonces Dios prohíbe la codicia, Dios dice que no debemos codiciar los bienes de nuestro prójimo. O sea que Dios prohíbe el robo y prohíbe la envidia. Y con lo cual, obviamente, ningún cristiano que se precie de cristiano o que crea en la Biblia puede jamás apoyar ningún tipo de política socialista o de justicia social, como sí lo promueve el Papa Francisco. El Papa Francisco sí dice que tiene que haber una redistribución de la riqueza, que tiene que haber una especie de colectivismo mundial en el cual se le quite a algunas personas para darles a otros. Y con pretexto de esto, obviamente, él dice que la propiedad privada es un derecho secundario. O sea que no es un derecho real la propiedad privada. Pero la Biblia sí dice que la propiedad privada es un derecho real. Entonces yo voy a estar compartiendo algunas citas de la Biblia de donde sale en realidad el concepto de liberalismo económico, que tiene que ver con el reconocimiento de la propiedad privada y con el ejercicio de la solidaridad de manera bíblica. Porque ustedes saben que el Papa Francisco y todos los gobernantes que están alineados con la ONU, con la OMS y con todos estos organismos supranacionales, lo que están haciendo constantemente es repetir el discurso del Papa acerca de la solidaridad, un concepto imaginario que tienen ellos en su cabeza de que la solidaridad puede ser forzada. En realidad la solidaridad no puede ser nunca forzada, y esto es lo que la Biblia presenta acerca de la verdadera solidaridad, de la verdadera ayuda al pobre y al necesitado, y que obviamente esta verdadera solidaridad no se puede dar nunca en un contexto de coerción, sino que tiene que ser en un contexto de absoluta libertad y de respeto de la propiedad privada. Entonces quisiera compartir 2 o 3 citas que nos hablan acerca de esto. Lo primero que vale mencionar es que la tierra de Israel, cuando ellos entraron a Canaán, fue repartida de manera equitativa. La tierra era reconocida como propiedad de Jehová, propiedad de Dios, ¿sí? Quien le daba al ser humano la tierra, y que si bien podían haber transacciones comerciales y alguien podía llegar a vender su propiedad por una cuestión de necesidad, cada 50 años, cada año del jubileo, esas propiedades tenían que volver a sus dueños originales o a sus descendientes en todo caso. Pero durante el tiempo en que estaba en posesión del acreedor, obviamente éste podía explotarla y por lo tanto cobrarse su ganancia de lo que había invertido en la compra de ese terreno. Así que si bien había una vuelta de cada porción de tierra a su dueño original, había un reconocimiento de la deuda y por lo tanto de la propiedad privada, que era en este caso el pago del acreedor. Así que teniendo eso un poco en mente, vamos a ver cuál es el sistema que Dios estableció para ayuda al necesitado. Y esto lo vamos a leer en Deuteronomio capítulo 15, versículos 1 y 2 y versículos 7 al 9, que dice lo siguiente: cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo, a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Ustedes saben que este año de jubileo, que se daba cada 50 años, era precedido por 7 semanas de años.
cada 7º año la tierra debía reposar y las deudas debían ser perdonadas. Vamos a suponer que yo le prestaba un dinero a una persona que necesitaba, y ya íbamos por el año 5, ponele, de esta semana de años. Si esa persona no llegaba a devolverme el dinero, cuando llegaba el año 7º, esa deuda prescribía. Es decir, yo ya no podía cobrarle más esa deuda a mi prójimo. Ese era el año de la remisión. Teniendo esto en mente, teniendo esto en cuenta, Dios le pide al pueblo de Israel que sea solidario. Y ahora sí va a entrar, y cabe concretamente la palabra solidaridad, porque es una cuestión que tiene que ser genuina, que tiene que ser espontánea, que tiene que ser por amor, no por coerción, como lo propone el Papa Francisco, como lo proponen los gobernantes socialistas de América Latina, y por medio de coacción, por medio de legislación, por medio de impuestos, le quitan la propiedad privada a las personas, pero no solamente a la gente rica, porque hay mucha gente que cree, no, solamente le están cobrando impuestos a los ricos. Esto es mentira. Los impuestos los pagan la gente pobre, porque una persona pobre que va y compra 1 kilo de pan, la mitad de lo que está pagando impuestos que se le cobran al que fabrica el pan, al que vende los insumos, al que transporta, etcétera, etcétera. Todos los impuestos que el Estado pone lo termina pagando la gente pobre. Así que cada vez que un político dice que hay que ser solidario, en realidad lo que está diciendo él es que un grupito de personas va a decidir a quién le sacan para darle a otro, ¿sí? Y a ese otro al que le dan tampoco le alcanza porque tiene que pagar sobreprecios de los productos, porque todo se vuelve cada vez más caro por causa de los mismos impuestos que cobraron, ¿sí? Y mucha gente se queda sin trabajo porque un empresario al cual le cobran un montón de impuestos tiene que despedir personal para poder seguir produciendo. Y así es una cadena que no se termina más, y podemos ver los resultados de estas políticas de solidaridad, entre comillas, aplicadas en Venezuela, aplicadas en Cuba, aplicadas en diferentes partes del mundo, donde han dado los mismos resultados, que son la pobreza absoluta, la miseria absoluta. Pero vamos a ver que la palabra de Dios tiene otro método de ayudar al necesitado. En el versículo 7 de Deuteronomio capítulo 15 dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano, y marquen esa palabra que aparece ahí, liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Y guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Fíjense qué interesante todo este concepto que se presenta acá. Dice que cada vez que haya un menesteroso entre el pueblo, fíjense que Dios no considera que todo el pueblo tiene que ser pobre, porque si no, no diría cuando haya menesteroso entre vosotros. O sea, si Dios considerara, como el Papa Francisco, como la Iglesia Católica, de que la pobreza es una virtud en sí misma, le diría al pueblo que todo el pueblo fuera pobre y ya, y se acabó. Pero no. Dios le dice que este pueblo, que estaba destinado a ser rico, a ser próspero, a prestar y a no pedir prestado, Dios le está diciendo a este pueblo que cuando haya pobre entre ellos, que no mire para otro lado, que no se desentienda, sino que le preste liberalmente. Esa es la verdadera solidaridad. No se puede tener solidaridad forzada. La solidaridad forzada no existe. Cuando te obligan a ayudar a alguien, deja de ser solidaridad y pasa a ser hipocresía, ¿sí? Pasa a ser un robo, en definitiva, porque cuando el Estado pone esos excesivos impuestos con el justificativo de ayudar a los que menos tienen, lo que está haciendo es robarle a unos para darles a otros y mantenerlos a esos otros pobres. ¿Por qué? ¿Por qué sirve mantener a la gente pobre? Porque en la mentalidad católica, lamentablemente, la pobreza es una virtud. Por eso es que los sacerdotes hacen votos de pobreza, porque ellos consideran que la pobreza es un sufrimiento, es una obra que uno hace para obtener la salvación. Pero la pobreza en la Biblia no es una virtud. De hecho, la única manera de ayudar a los pobres es no ser un pobre. Aclaración: cuando hablo de pobres o de pobreza, no me refiero a las clases trabajadoras o a las clases bajas, a las cuales pertenecemos la gran mayoría de nosotros y a las cuales pertenecieron también Jesús y muchos de sus discípulos, sino más bien a aquellos que están por debajo de la línea de la pobreza, que son indigentes o mendigantes.
porque si uno también es un pobre, uno tiene que ser ayudado. Entonces, la pobreza en la Biblia no es una virtud, sino que Dios quiere que nosotros seamos de bendición para otros. Y ojo, nada de malo con ser pobre, pero evidentemente nos han metido en la cabeza que es una virtud ser pobre, y que es malo o que es pecaminoso ser rico, o ser próspero. Ni siquiera hablemos de ser rico, sino ser próspero, o poder ganar algo de dinero. Porque si no ganás algo de dinero, ¿cómo vas a ayudar al pobre realmente? ¿Cómo vas a hacer para ayudar a tus padres? ¿Cómo vas a hacer para que a tus hijos no le falte nada? ¿Cómo vas a hacer para cuando haya una emergencia tengas cómo cubrir esa emergencia? Evidentemente Dios no quiere que todo el mundo sea pobre. Dios dijo, cuando haya pobre entre vosotros, le vas a ayudar, y le vas a ayudar liberalmente, de corazón, de manera sincera. Dios quiere la verdadera solidaridad y dice que le vas a prestar. Le vas a prestar obviamente como para que Él te devuelva, pero si llega el año de la remisión y si vos ves que está cerca el año de la remisión y ves que no va a tener tiempo de devolverte, no seas de duro corazón, sino que le prestes igual, ¿sí? Y esto Jesús lo decía también en el Evangelio, ¿no? ¿Qué bien hacemos si ayudamos a alguien que nos va a retribuir, ¿no? ¿Qué virtud tiene ayudar a alguien que sabemos que nos va a retribuir con otra cosa? Más virtud tiene ayudar a aquellos que sabemos que no nos pueden retribuir. Y justamente esto es lo que plantea la ley de Moisés, que ayudemos, que prestemos, pero no esperando o asegurándonos de que nos vayan a retribuir. Si está cerca el año de la remisión y vemos que Él ya no nos va a poder pagar, igual prestémosle lo que necesite. Y fíjense cuál es el castigo o cuál es la penalidad por no ayudar o por no ser solidario. Dice que el pobre va a poder clamar a Jehová y esto va a ser contado como pecado. Fíjense que ni siquiera era registrado como un delito civil, con una penalidad civil, como lo quieren hacer en los países socialistas. Los países socialistas quieren castigar penalmente al que no es solidario. O sea, se creen con mayor autoridad que Dios mismo. Ni Dios mismo hacía eso. Otra de las cuestiones que plantea la escuela sabática se encuentra en Levítico 25, del 23 al 28, y habla acerca de que la tierra, lo que mencionábamos hace un rato, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiera algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a que vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se le devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Entonces acá vemos un caso, ¿no?, de alguien que vende su tierra por necesidad y ahora la quiere recuperar. Pero para recuperarla tiene que ver cuántos años faltan para el año del jubileo, cuál sería la productividad que tendría esa tierra para el acreedor y pagarle eso. Y si no puede pagar, va a tener que esperar hasta que llegue el año del jubileo y esa tierra va a volver a su posesión o a sus descendientes. Sin embargo, el acreedor se va a quedar con la productividad de ese campo durante los años que él lo pueda o lo quiera explotar. Así que vemos acá que había un sistema justo, que no era simplemente dar porque sí, sino que había un sistema de solidaridad y de reconocimiento de la propiedad privada y de pago de las deudas, ¿sí? Y había un reconocimiento también de que había gente pobre, de que había gente menesterosa que necesitaba ayuda. No era una ayuda indefinida, sino que era una ayuda en momento de necesidad, con espera de que esa deuda sea saldada. Y en todo caso, si la deuda no era saldada, bueno, estaba el año de la remisión. Pero lo que estamos viviendo hoy día en los países supuestamente solidarios, es decir, se dan ayudas a personas que no producen o que no están dispuestas a pagar esa deuda, obviamente con el objetivo de obtener ¿qué cosa? De obtener votos, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el populismo. Y lamentablemente esto es así, y nosotros como cristianos de ninguna manera podemos estar de acuerdo con estas cuestiones. Nosotros tenemos que reconocer el modelo bíblico, que es un modelo liberal, donde nosotros ayudamos liberalmente a aquellos que lo necesitan, no por coerción, sino por solidaridad, de manera liberal. Así que vemos que esta es la fuente, digamos, de las ideas liberales en cuanto a lo económico. Pero hay un pasaje que quiero destacar antes de terminar, que se encuentra en Deuteronomio 4, versículos 5 al 8, que dice:
mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Según lo que dice Moisés, cuando una nación aplica los principios de libertad, de justicia, de reconocimiento de la propiedad privada, promoviendo la verdadera solidaridad, no la envidia, no la codicia de los bienes ajenos, sino promoviendo la verdadera solidaridad que es liberal. Cuando una nación aplica, en este caso Israel, ¿no? Pero si lo llevamos al plano general, cuando una nación aplica estos principios liberales, dice que va a ser nombrado por las otras naciones diciendo, miren qué nación sabia que aplica estas leyes que Dios les da. Y van a tener frutos, y van a tener una prosperidad, si van a tener un reconocimiento como nación. ¿Y qué es lo que podemos ver hoy en día? Vemos que las naciones que son más libres económicamente, que aplican el principio de solidaridad bíblico, que aplican el reconocimiento de la propiedad privada, que se alejan del modelo del Papa de solidaridad forzada y de todos los países socialistas, son los países más prósperos, son los países a donde la gente escapa para vivir. Lamentablemente la gente escapa de los países, entre comillas, solidarios, y se van a los países libres, a los países que tienen mayor libertad económica. Obviamente que no existe ningún país que sea perfectamente libre en todo sentido. Donde hay más libertad económica, a veces hay menos libertad en cuestiones de derechos humanos y viceversa. Pero sin embargo, vemos que la norma es que cuanto más se aplican las leyes de Dios que aparecen en la Biblia, la prosperidad de las naciones es mucho más notable. Así que me pareció muy oportuno el comentario de la escuela sabática, nos hace repasar un poco estos principios, porque los movimientos políticos mundiales hoy están poniendo en pugna estos principios, ¿sí? Libertad para comprar o vender lo que yo quiera, o no libertad para comprar y vender lo que yo quiera. Solamente los que adoren a la bestia de su imagen podrán comprar y vender. Fíjense cómo el escenario se está moviendo hacia una lucha en la cual los primeros síntomas es que se empieza a restringir las libertades económicas. Así que vemos que hacia eso va este mundo y ya sabemos, por lo tanto, los poderes que están por detrás de los movimientos políticos actuales. Espero que este comentario les haya sido de bendición. Le paso la palabra a mi hermano Leandro. Un fuerte abrazo para todos. Emma querido, qué grande mi hermano con ese comentario, espectacular, espectacular lo que presentaste. No voy a agregar nada más, primero porque no hay mucho tiempo a lo que vos dijiste, simplemente decir, tema justicia social en contra de los mandamientos de Dios, para dar algunos ejemplos de lo que están haciendo las religiones con respecto a esto, y Víctor mencionó alguna cita al Espíritu de Profecía. Este libro se los están vendiendo hoy para jóvenes, que es selección de escritos de Elena de White, paráfrasis, ¿sí? Se llama Un llamado a destacarse, impreso por la editorial Haces, ¿sí? Perdón que sea así directo, pero hay unas cosas que a mí me salen del corazón y no las puedo guardar. En el capítulo 15 se llama Justicia Social, sí se puede, ¿sí? Con esto les están vendiendo a los jóvenes, ¿sí? Cosas que Elena de White no dice. Es una paráfrasis. Dice, encuentro de jóvenes con texto de Elena de White acerca de la justicia social. Cosas que dice la Biblia, en la versión Dios habla hoy. Y después toma el capítulo número 12 de Ministerio de Curación, que se titula Asistencia a los desvalidos sin trabajo ni hogar. Y vos te lo pones a leer todo. Hay cosas que están así como traducidas a la actualidad, pero le falta párrafos importantes, claro, para poder dar fuerza a la idea de que Elena de White habla sobre la justicia social. Tengo que denunciar estas cosas porque me parece que es horroroso lo que están haciendo, porque van en contra de lo que presentó Emmanuel en la Biblia.
¿sí? Por ejemplo, ahí mientras estaba hablando Manuel lo arreglé. La sierva de Dios dice, ¿sí? Ahí lo voy a poner un poquito más grande. En ese mismo libro, y esto no lo citan, ¿sí? Podemos socorrer perjudicialmente a los pobres si les enseñamos a depender de los demás, pues la limosna fomenta el egoísmo y la incapacidad y suele llevar a la pereza, a la prodigalidad y a la intemperancia. Nadie que pueda ganarse el sustento tiene derecho a depender de los demás. El refrán "el mundo me debe el sustento", que es el refrán favorito del populismo, ¿sí? Que viniste a la tierra y ya tenés todos los derechos adquiridos. Bueno, encierra la falsedad, la mentira, el fraude y el robo. El mundo no debe el sustento a nadie que pueda trabajar y ganárselo por sí mismo. Esa cita acá no está, porque si estaba esa cita, tachale el título, ¿sí? Va en contra de lo que está diciendo este capítulo. Vuelvo a repetir, un llamado a destacarse. Este es el libro que han parafraseado supuestamente Elena de White. Y no quiero mencionar otras cosas más que tiene este libro, pero con respecto a este tema en puntual, y lo que acabo de leer, Ministerio de Curación, página 147, el capítulo Asistencia a los desvalidos sin trabajo ni hogar. La sierva de Dios no lo cita acá solamente en este librito, lo voy a poner en grande, Primeros Escritos, que lo he analizado bastante en mi canal. Tiene citas como: vi que el mensaje "vende lo que posees y das limosna" no ha sido dado claramente por algunos, y el objeto de las palabras de nuestro Salvador no han sido presentados con claridad. El objeto que se tiene al vender no es dar a los que pueden trabajar y sostenerse a sí mismos, ¿sí? El diezmo no es para los pobres, lo hice bien claro, ¿sí? Y lamentablemente muchos movimientos, incluso adventistas de la verdad presente, andan diciendo esto, ¿sí? Por eso está diciendo, no lo tienen claro. Sino, ¿qué cosa? Sino difundir la verdad. Es un pecado sostener en la ociosidad a aquellos que podrían trabajar. Algunos han asistido celosamente a todas las reuniones para glorificar a Dios, no para glorificar a Dios, sino por los panes y los peces. ¿Y qué dice la sierva? Lo mismo que comentó el hermano Emanuel. Habría sido mejor que los tales se queden en casa, haciendo con sus manos lo que es bueno para suplir las necesidades de su familia y tener algo que dar para sostener la preciosa causa de la verdad presente. Entonces acá vemos, en ningún momento presenta la pobreza como una virtud, sino que presenta como un pecado el asistir a aquellos que no tienen, ¿sí?, y que podrían ganárselo con sus propias manos. No está diciendo que es un pecado ayudar, porque hay libros que hablan, Ministerio de la Bondad, por ejemplo, que habla con respecto a esto. Pero los casos son concretos y en ningún punto apunta ni a la justicia social, ni al populismo, ni a la igualdad de nada, ¿sí? Así que me dio pie el hermano Manuel para presentar estas dos citas que realmente destruyen la columna vertebral de este pensamiento pernicioso que ha sido tomado del Papa León XIII, final del siglo XIX, en su 40º año, en su Rerum Novarum, ¿sí?, en todos esos que hablan a favor de esta justicia social y que hoy el Papa Francisco está abogando a favor de esta, ¿sí? Así que, dicho esto, y ya habiéndonos metido con citas del Espíritu de Profecía, nos vamos a meter en la última sección que tiene que ver con las perlas escogidas. Vamos para allá, no nos queda muchísimo más tiempo, pero escuchemos lo último que tiene que decirnos el Señor a través de su sierva y te agradecemos, Daniel, por haber traído esta parte en esta tarde. El espíritu de libertad acompaña a la Biblia. Doquiera se le recibe, el Evangelio despierta la inteligencia de los hombres. Estos empiezan por arrojar las cadenas que por tanto tiempo los habían tenido sujetos a la ignorancia, al vicio y a la superstición. Y es cuando los mismos empiezan a pensar y a obrar como verdaderos hombres. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios.
testimonios. Hoy presentaremos la libertad, un principio de Dios escrito con su mano y grabado en el corazón del hombre por medio de la Biblia. Y para ello, recordemos que el espíritu de libertad acompaña a la Biblia. Por lo tanto, el Evangelio despierta la inteligencia de los hombres. Y es únicamente por medio del Evangelio que Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos la libertad para que le sirvan voluntariamente. Amén, tal es la libertad que Dios da a todas las almas. Pero, yendo un poco más allá al pasado, ¿qué sucedió con esta libertad, hermana Vane? Hubo un ser que prefirió pervertir esa libertad. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. ¡Wow! En el tercero, sí, en Satanás, en Lucifer, en la serpiente antigua que se llama Diablo, en el ser más exaltado entre los ángeles. Pero, ¿cómo hizo él para pervertir esa libertad en un lugar donde solamente reinaba el amor y la perfección? Veamos qué hizo Satanás. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para que, libres de esta traba, las huestes del cielo pudieran alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. Había aseverado que la transgresión de la ley de Dios traería consigo libertad y ensalzamiento, pero lo que trajo en realidad fue servidumbre y degradación. Tal fue la perversión y servidumbre que hizo en el cielo que el mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continuó inspirándola en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. ¡Wow! Esto nos hace recordar que, abro paréntesis, el hombre fue creado moralmente libre para aceptar el bien y rechazar el mal o viceversa. Cierro paréntesis. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, Satanás solo puede tentar y seducir al hombre. Pero si éste cede la tentación voluntaria, cae bajo el poder de Satanás como cayeron los demás ángeles que se rebelaron contra la libertad en el cielo, y se cumple esta palabra. Y el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando el hombre cayó bajo el dominio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Por lo tanto, su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. Como la ley señala el pecado y acusa al pecador, y por ende esto se convierte en reprensión, entonces la reprensión del pecado despierta aún el espíritu de odio y resistencia. Es por eso que muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley. Presentan la libertad que se debe gozar bajo el Evangelio. ¿No es lo mismo que dijo Satanás en el cielo? ¿Será cierto lo que dicen estos maestros de religión, hermana Victoria? Pero no es así como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. David dice, y andaré con libertad, porque he buscado tus preceptos. El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, habla del decálogo como de la ley real y de la ley perfecta, la ley de libertad. Y el vidente de Patmos, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Amén, gloria a Dios. Es por eso que la ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. El amor pues es el cumplimiento de la ley. El carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la naturaleza de su ley. Dice el salmista, tu ley es la verdad. Y en Juan dijo el Salvador, la verdad os hará libres. Y el salmista dijo, en libertad andaré porque he buscado tus mandamientos, ya que todos tus mandamientos son justos y los justos heredarán la tierra. Y el apóstol Pablo declara, la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios,
debe ser tan duradera como su autor. Amén. Es por eso que Dios ha revelado en su ley los principios básicos de toda prosperidad verdadera, tanto de las naciones como de los individuos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, declaró Moisés a los israelitas, refiriéndose a la ley de Dios, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Las bendiciones así aseguradas a Israel se prometen en las mismas condiciones y en el mismo grado a toda nación y a todo individuo que existe debajo del amplio cielo. amén, las bendiciones están. Mas no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién descenderá al abismo? Mas ¿qué dice? Cerca está de ti la palabra, en tu boca, en tu corazón, porque todo aquel que rehúse entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No le es dado ver la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús se nos dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. amén, la justicia de la ley es Cristo en nosotros, y es La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo. La verdad os libertará, y Cristo es la verdad. El pecado puede triunfar solamente debilitando la mente y destruyendo la libertad del alma. La sujeción a Dios significa la rehabilitación de uno mismo, de la verdadera gloria y dignidad del hombre. La ley divina a la cual somos inducidos a sujetarnos es la ley de libertad. Es la ley de libertad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! Por tal motivo fue que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. En él estaba la vida, y él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es un espíritu vivificante y tiene todavía el mismo poder vivificante que mientras estaba en la tierra, sanaba a los enfermos y perdonaba al pecador. Él perdona todas tus iniquidades. Él perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. y te ofrece paz, vida y amor, ya que No vino como un fiero tirano, sino como el Hijo del Hombre. No vino a conquistar las naciones con su férreo poder, sino a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a consolar a todos los enlutados. Vino como el divino restaurador, para traer a la humanidad oprimida y pisoteada la rica y abundante gracia del cielo, para que por el poder de su justicia el hombre, aunque caído y degradado, pudiera participar de la divinidad. amén, es entonces que La primera, la más noble, la más sublime de todas las obras, es la fe en Jesucristo. De esta obra deben proceder todas las obras. Un cristiano que tiene fe en Dios lo hace todo con libertad y gozo, mientras que el hombre que no está en Dios vive lleno de cuidados y sujeto siempre a servidumbre. Este se pregunta a sí mismo con angustia, ¿cuántas obras buenas tendrá que hacer? Corre acá y acuya, pregunta a este y a aquel. No encuentra la paz en parte alguna y todo lo ejecuta con disgusto y con temor. La fe viene únicamente de Jesucristo y nos es prometida y dada gratuitamente. Oh hombre, represéntate a Cristo y considera cómo Dios te muestra en Él su misericordia, sin ningún mérito de tu parte. Saca de esta imagen de su gracia la fe y la certidumbre de que todos tus pecados te están perdonados. Esto no lo pueden producir las obras. De la sangre, de las llagas, de la misma muerte de Cristo es de donde emana esa fe que brota en el corazón. amén, es por eso que Aunque el cristiano sea libre, se hace voluntariamente siervo para orar con sus hermanos como Dios obró con él mismo por Jesucristo. Yo quiero servir libre, gozosa y desinteresadamente a un Padre que me ha dado toda la abundancia de sus bienes. Quiero obrar hacia mis hermanos así como Cristo obró hacia mí. De la fe, dimana una vida llena de libertad, de caridad y de alegría. Oh, cuán elevada y noble es la vida del cristiano. Por la fe se eleva el cristiano hasta Dios, por el amor desciende hasta el hombre, y no obstante permanece siempre en Dios. He aquí la verdadera libertad, libertad que sobrepuja a toda otra libertad, tanto como los cielos distan de la tierra. amén, que esa sea nuestra libertad, ya que La Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad.
Eso fue en el pasado, cuanto más ahora lo necesitamos. Que sea la fuente de sabiduría para nuestras vidas y la carta magna para nuestra libertad, ya que sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos en los que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza. Podíase vivir por años entre los puritanos sin ver un borracho, ni oír una blasfemia ni encontrar un mendigo. Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son las más eficaces salvaguardias de la grandeza nacional. ¡amén! Y si no es así, pregúntaselo a Francia. ¿Qué le sucedió cuando tiró por tierra estos principios? Por eso, queridos amigos y hermanos, he aquí la perla de gran valor, y es la de que Dios solicita de vosotros, como agentes morales libres, redimidos, rescatados mediante un precio infinito, que afirméis vuestra libertad y utilicéis las facultades que os ha otorgado el cielo, como súbditos libres del reino celestial. Por tal motivo, el Señor desea que obedezcamos las leyes de la salud y la vida. Él tiene a cada uno de nosotros por responsables de cuidar adecuadamente el cuerpo a fin de que sea conservado con salud. Ya que el deseo de Dios para cada ser humano se expresa en las palabras: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y es mediante los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora, momento tras momento, para mantenernos con vida, para fortalecernos y restaurarnos. Y nuestro deber es: debéis rehusaros a estar sujetos al poder del mal. La verdadera religión y las leyes de la salud van mano en mano. Dios nos bendiga rica y poderosamente en salud física y espiritual. Y recordemos que no hay que constreñir a nadie. La libertad es la esencia misma de la fe. Estas han sido las perlas escogidas de los testimonios. Un feliz y gozoso Santo Sábado, queridos amigos y hermanos. Qué grande, Dani, querido, qué grande, qué buen tema, qué buena selección de citas. Y es que les digo, no es porque antes no lo estaba haciendo bien y ahora están buenísimas, ¿no? El tema es muy, pero muy especial. Y no es porque el tema de Apocalipsis no lo era especial, porque yo estoy haciendo temas en particular con respecto a ese libro, que es maravilloso. Pero el asunto de la libertad es tan actual, tan presente, que no podemos dejar de considerarlo y no podemos dejar de pensar en estas cosas relacionándolas con lo que estamos viviendo hoy en día. Algunas cositas, ustedes anoten, por favor, ahí si estuvieron buscando citas en la semana, o hay otras que le faltó, o hay alguna que le gustó y quieran destacar, escríbanlo ahí, ¿sí? Por favor, así vamos sumando. Esa es la idea de este programa. Sumamos el comentario de Víctor, el comentario de Emanuel, el de este servidor, y ahora con los testimonios a cargo de Daniel y las hermanas que estuvieron participando allí, la hermana Vanessa y Alejandra, ¿sí? De Colombia, y la hermana Maritza, Tania y Victoria de Puerto Rico. Muchísimas gracias, mis hermanas, porque realmente es un don precioso el que tienen de poder compartir la palabra con esa lectura que se entiende bien. Yo siempre se lo digo a mi esposa, ¿sí? Son esos dones que realmente son una bendición, el poder leer la Biblia y poder leer estos testimonios con sentido, ¿sí? Así que excelente, porque se entendió genial. Y la unión que hizo el hermano con estas citas, no sé si hubo alguien más involucrado, pero muy bueno. Dios quiere que le adoremos en libertad, y fue el enemigo el que llevó un sistema religioso en contra de esa libertad, ¿sí? Y fue el primero que puso en duda el amor de Dios en cuanto a esta libertad. Y lo otro que colocó en términos generales, la ley de la libertad, que es la expresión de la voluntad de Dios, es la expresión de su libertad, ¿sí? Por forma redundante. Sin la ley, sin la Biblia, sin la ley, que es para todas las naciones, no hay libertad. Y podríamos ahí unir otro concepto: no hay perdón. Y sin ley no hay libertad y hay esclavitud. Y a eso está llevando este sistema, a que consideremos otras formas, y ahora tomo los últimos conceptos que me presentó Daniel en las citas, otras formas de encontrar sanidad ajenos a las leyes de la vida y la salud que tiene el Señor, y que nos terminan esclavizando, que son formas que en algunos
en algunos casos traen sanidad, pero ocultan la verdadera forma, la verdadera manera en que realmente somos sanos y somos felices. Es como si estuviéramos barriendo la casa y la mugre la escondo debajo de la alfombra. El problema no lo perdí, está ahí. Y la gente hoy está preocupada, hoy veía un meme, ¿no? Está preocupada por esta pandemia, pero no se preocupa por el azúcar en sangre. Decía el azúcar en sangre, ¿no? Me escucha mi hermana, doctor, por favor, esta parte no lo escuchen de mi parte, ¿sí? Pero triglicéridos, dice, y un montón de otras cosas, y por eso no se preocupa, ¿sí? Y lamentablemente está pasando eso. Estamos prestando atención a lo que el mundo está llamando, ¿sí?, a considerar, pero se está olvidando de las cosas básicas, de las cosas sencillas, de las cosas del día a día, de la prevención, de la higiene, de la verdadera prevención, de la verdadera higiene que hablan en la Biblia, ¿sí? Así que muchísimas gracias por traer esto, porque esto también es hablar de la Biblia y la libertad. Hasta acá, queridos amigos, hasta acá fue el tema. Se ha extendido un poquito, ¿sí? Ahí ustedes lo habrán podido ver. Los temas se han extendido también dentro de cada una de las secciones un poquito. Sin embargo, yo sé que ustedes habrán dicho, valió la pena, estuvo buenísimo, ¿sí? Los invito nuevamente a descargar el folleto de Escuela Sabática desde Tiempo de Reunión, el de adultos y los 4 que son de niños, ¿sí? Para todas las edades hay material. Si tenés más de 12, bueno, ya podés arrancar con este. Y si tenés menos, hay materiales. Pedile a tus papis, a algún amigo que te ayude a descargarlo. También hay para maestros y para aquellos que se quieran animar en la casa también a estudiarlo. Recuerden que el de niños arranca mañana, ¿sí? Muchos dijeron, no, pero no ha estado el de niños antes. No. Arranca mañana el de niños y ellos lo van estudiando toda la semana que viene a la lección 1, que es a la inversa de lo que hacemos con adultos, ¿sí? Así que paciencia, tranquilos, ¿sí? No se perdió nada y por la gracia de Dios se ha podido alcanzar. Leía un mensaje de la hermana Vanessa y la verdad totalmente de acuerdo, ¿sí?, con lo que ella compartió en un grupo privado de los que estamos detrás de este proyecto, ¿sí? Y totalmente de acuerdo. Ella decía, bueno, ahora no lo voy a encontrar, pareciera. Ahí está, dice, gracias a todos los hermanos que participaron, fue un tanto difícil, pero gloria a nuestro Padre Celestial y su Hijo amado se pudo culminar. Un abrazo enorme para todos, ¿sí? Para todos los que participaron, Dina, María del Mar, Marianela, Dagna, Nicole, bueno, Vanessa, Mafe, María Fernández, Adriana, Alejandra, Villaniri, Isabel, Dora, Ana, a todos. Creo que me faltó Jenny, que también estaba en la parte de 0 a 3. Muchísimas gracias a todas las que participaron, ¿sí?, en el armado, en el diseño. Muchísimas gracias a los que participaron también de este folleto. Recuerden que mientras ustedes están estudiando y están leyendo otros hermanos están preparando el que sigue, ¿sí? Así que les pedimos sus oraciones. No les pedimos que dejen de reclamar. Nosotros nos llega y los recibimos con alegría y bueno, porque sabemos que hay gente que le interesa el material, pero no dejen de orar por aquellos que estamos detrás trabajando, porque es arduo la tarea, es mucho, ¿sí? Y de paso, a un paréntesis, invito a aquellos que tengan el deseo, ¿sí?, ya sean traductores, diseñadores, les guste corregir, ¿sí?, para que me escriban, para que le escriban a este servidor que está más o menos coordinando esa parte, y así, bueno, colaborar con estas secciones que estamos teniendo. Lo mismo si te gustaría compartir algo desde Tiempo de Reunión, una alabanza, una poesía, alguna parte de las perlas escogidas, en fin. Dios sabe lo que te puso en el corazón. Si te interesa y querés preparar para la semana que viene le toca a Arturo, y ya le mando un cariño grande a mi hermano, ¿sí?, que va a estar estudiando el tema el sábado y la libertad, y mañana nos estaremos encontrando en los diversos canales y en reuniones de Zoom para continuar con la escuela sabática que acabamos de leer, pero ya de otra manera, donde vos y yo estamos participando. Que Dios los bendiga, amigos. Vamos a finalizar, mis hermanos, teniendo una palabra de oración. Los invito a todos aquellos que puedan a ponerse de rodillas o de donde estén de forma reverente para orar. Amante y buen Dios, te quiero dar las gracias, Señor, querido Padre, por esta transmisión, porque tú así lo permitiste.
nos has dado los medios, nos has provisto de internet y de todas estas cuestiones para que pueda salir en vivo. Y lo único que rogamos, Padre, es que haya sido para gloria y honra de tu nombre, que te haya glorificado a ti y a tu Hijo, Señor, y que haya llegado en los corazones de aquellos que más lo necesitan. Padre, te ruego para que fortalezcas las manos de los que estamos detrás de todos estos proyectos y también que fortalezcas las manos de mis hermanos y el corazón para que puedan haber asimilado esta verdad y si la entendieron en el Espíritu, también la puedan compartir con aquellos que tanto la necesitan, que están doloridos por la situación que estamos viviendo. Y nos unjas con este Espíritu para que otros puedan ser también bendecidos con un mensaje de sanidad y salvación. Padre, te damos las gracias por habernos permitido entrar en tu reposo, entrar en tu descanso. Ahora te ruego, Señor, que no solamente sea una cuestión material, física, de que entramos en estas 24 horas, sino que, Padre, también nos des el descanso y el reposo que necesitamos. Y eso también lo podamos reflejar, que podamos aprender a esperar en ti, a meditar en ti, a ver, Señor, las grandes y maravillosas obras que tenés, que has revelado y que tenés reveladas para cada uno de nosotros. Padre, ponemos en tus manos las familias que cada uno representa, en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Hasta el próximo programa, queridos amigos. Hasta un próximo encuentro de Tiempo de Reunión. Fue un gusto haber compartido con todos ustedes. Gracias por haber ahí escrito en el chat, por habernos acompañado durante toda la reunión, por haber sido esa compañía que a pesar de que no podemos estar personalmente presente, aún a través de estos medios podemos disfrutar. Muchas gracias, amigos, que tengan un muy pero muy feliz sábado. Saludos a los que escribieron, a los que no también, que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo programa. Hasta luego, muchas bendiciones. Bendiciones, queridos amigos de Tiempo de Reunión y creyentes en la fe del único Dios verdadero. Hoy queremos presentarles el nuevo folleto de Escuela Sabática que nos acompañará durante los próximos 3 meses. El título es Libertad Religiosa, Salud y Temperancia. Estas lecciones fueron escritas por nuestros pioneros adventistas y fueron estudiadas durante el primer trimestre del año 1905. Podés descargar el folleto en sus distintas versiones desde la página www.tiempodereunión.com. Que Dios los bendiga y nos dé sabiduría para crecer cada día en el conocimiento de su carácter.